Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio y bueno, pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio muy interesante, pero te pido que por favor le des like al video y te suscribas al canal. La siguiente historia que vamos a escuchar es uno de los casos que a mucha gente le ha pasado, le pasa y le sigue pasando. Cuando te hundes en una insolación, en una desolación, en una tristeza, en un momento donde sientes que nadie te comprende, nadie te entiende, solamente quieres llorar y te hundes y te hundes. Esto es lo que le sucedió a esta hermana. Pero mira cómo el Señor llega a tiempo. Quiero que escuches este testimonio, abras tu corazón y esperes para lo que el Señor te quiere decir. ¿Están listos? Comenzamos. Mi nombre es Francisca Nieblas y soy de aquí de Dainuba, California. Acabo de vivir mi retiro espiritual el 15, 16 y 17 de marzo. Soy casada, tengo 2 hijos, uno de 18 años, otro de 20. Y mi vida, yo creía que vivía una vida perfecta para mí. Decía, yo tengo todo en la vida. Tengo una familia, un buen esposo, unos hijos buenos. Tengo una casa, un carro, un trabajo. Entonces yo creía que estaba en el mejor momento de mi vida. Y decía, yo lo tengo todo. No me hace absoluta falta nada. Pero curiosamente en noviembre, que fui a Mexicali, yo soy de Mexicali, y visité a mi familia y platicando con mi hermana le dije, tengo tanto, lo tengo todo que tengo miedo, porque a veces no es común tenerlo todo. Empecé a sentir miedo y yo estuve para después de Thanksgiving, estuve como una semana en Mexicali. Yo esa semana no dormí, empecé a sentir un dolor muy fuerte en la espalda, era como si alguien puñaleara, sentía como alguien usaba un puñal hacia mi espalda y una sensación que no me dejaba dormir. Yo no dormí por algunos días que estuve allá y yo decía, ¿qué está pasando? Yo no sabía que eso era el principio de algo que yo iba a vivir muy fuerte. Era como si me dijeran, prepárate, ¿no? El dolor es físico, pero viene algo más fuerte. Y yo creo que es como una cierta premonición o no sé, algo que me decía, prepárate, algo va a venir. Y sentía la verdad mucho miedo. O sea, para mí todo, es decir, yo no tengo riquezas, obvio, ¿verdad? Pero tenía una familia unida, mi esposo, mis hijos, ellos, buenos estudiantes, estaban pasando por un buen momento. Entonces, bueno, y de repente yo decía, bueno, todo está bien, están sanos. Yo creía que todo estaba bien, pero en realidad había muchas cosas, ¿verdad? Que uno a veces ignora, que dice, ya todo lo tengo, entrecomillado. No me la pasaba diciendo a todo el mundo, yo lo tengo todo, sino que yo en mi interior decía, soy una persona muy bendecida, tengo mi familia, mis hijos, una casa, un carro, no puedo pedir más. Para mí eso de decir lo que lo tengo, la mayoría de las cosas que un ser humano aspira, ¿no? Un trabajo, no riquezas, me refiero a eso, ¿no? Yo, sinceramente, yo no iba a misa, si acaso, desde que llegué aquí de Dainuba hace como 14 años, si fui a misa unas 2 veces, me parecen muchas, muy alejada. Normalmente yo no asistía a la iglesia, ni hasta muy lejana a Dios. Es cuando uno me levanto y gracias a Dios por todo lo que me das, o me acuesto, gracias a Dios, o un Padre Nuestro, cuando me acordaba. Pero no era esto común. O sea, no decirle con fe, con esa fe que sientes desde adentro, ¿no? A veces lo haces como de dientes hacia afuera. Realmente fue un evento, ¿verdad? Que me hace sentir, a mí empecé a sentirme muy mal, me empecé a sentir que algo estaba pasando y como no puedo explicarlo con palabras exactamente, pero empecé a sentirme mal. Entonces eso fue después de, déjenme recordar exactamente las fechas, eso fue antes de Navidad. Fue después de Thanksgiving, cuando regreso a Mexicali. Entonces yo empecé a sentirme mal, empecé a sentirme que no podía dormir, empecé a como temblar en las noches, sentía que mi cuerpo se estaba quemando, que ardía prácticamente, no quería prácticamente comer, no quería hacer absolutamente nada, iba a trabajar como si fuera un zombie. Yo estaba en un hoyo muy profundo, creía que yo me iba a quedar ahí, yo nada más caminaba por caminar, o sea, nada tenía sentido, mi vida era sin sentido cuando entra la depresión. Entonces yo no sabía qué realmente hacer, o sea, qué pasaba, por qué me estaba sintiendo así. Entonces traté de ir con un médico y mi aseguranza no pasó. No pasaba, decían que tenían que hacer algunos
llamadas y no las hacían. Entonces yo creo que en ese momento Dios no quería que yo me empezara a medicar. Entonces, porque mi aseguranza estaba buena, todo estaba correcto. Pero después de eso, ¿verdad? Ya que yo me siento con esas sensaciones terribles, la gente me decía, mis compañeros de trabajo, pues, ¿qué te pasa, verdad? ¿Qué tienes? ¿Por qué te ves tan mal? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Yo decía, no, todo está bien. Pero yo nada más era como un zombie, era automático lo que hacía. No sé cómo me levantaba, en verdad. Y de ahí se desencadena una serie de sucesos, ¿no? Que cambian mi vida. En esos días, una compañera de trabajo, una maestra, me la encuentro en la escuela y me dice, Francisca, dice, ¿eres católica? Y le dije, sí, tibia, pero soy católica. Ok, dijo, tengo un regalo para ti. Eso ya era cuando yo estaba en plena depresión. Estoy hablando que eso ya era para febrero, después del 14 de febrero. Dije, no se preocupe, está bien, no se preocupe por regalos. Ella es una persona muy linda. Entonces me dijo, tengo un regalo para ti, ok. Entonces, como a los 2 días llega al salón de clases, ella llega y me entrega una bolsita, un regalo para la maestra y uno para mí. Y entonces me dice, aquí tienes el regalo. Me dice, ¿estás bien? Le digo, no estoy bien. Ahí yo quería echarme a llorar porque yo en las noches lloraba y lloraba sin parar. Eran largas noches de estar en llanto, ¿no? Y yo me quedé, o sea, ahí se me salieron las lágrimas, yo me caí, ¿no? Entonces me abrazó, me dice, no te preocupes, ya era prácticamente para entrar a clase. Y los papás y los niños ya estaban esperando dentro del salón. Entonces me dijo, aquí tienes este obsequio. Ya lo tomé, le di las gracias, entré al aula. Entonces, para eso creo que faltaban a lo mejor unos 10 minutos para que la maestra terminara la introducción con la clase de preescolar, ¿verdad? Con los padres y con los niños. Entonces yo nunca abro un presente que me da alguien, jamás. Tú agarras y lo vas y lo pones, ¿verdad? En algún lugar. Pero ese día no sé por qué era una cajita pequeña. Entonces en ese momento como que alguien dijo, ábrelo. Entonces pues yo voy y abro este presente. Y curiosamente cuando yo lo abro me encuentro con un rosario. Con este rosario que tengo aquí. Con este rosario y con una dije de la Virgen de Guadalupe. Yo debo de comentar que yo no era creyente de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo ahí es cuando yo me vengo en llanto. O sea, para mí era así como que yo no podía calmarme, yo no sé qué hago, me voy de aquí, no empezamos, me voy y dejo a la maestra sola. No sabía qué hacer, en verdad. Esos minutos fueron muy, muy, muy duros para mí porque yo tenía que estar completa para empezar la clase. Tenía que estar en una mesa con los niños y los papás. Entonces ya lo que hago en ese momento, pues me limpio, trato de componerme y guardo la cajita y respiro profundo. Y yo creo que se me notaban en mis ojos, ¿no? Que algo pasaba. Y ahí es donde empieza realmente toda mi historia es como si fuera, ¿cómo les puedo explicar? Es como un rompecabezas que empezó a armarse paso por paso, algo que a veces no doy crédito. Ahora lo veo desde este punto de vista y dices tú, wow, no puedo creerlo que haya pasado. Entonces, así tan rápido, ¿no? Después de esto, entonces dije, no, pues es que yo no sé rozar el rosario. Entonces me fui a YouTube y empecé a mirar cómo rozar el rosario y empecé a hacerlo. Pero eso no fue inmediato, eso fue como a los días, no recuerdo exactamente, 3, 4, 5 días. Para esto le hablo a una amiga mía muy cercana y le digo, ¿sabes? Tengo un problema muy fuerte, no sé qué está pasando, tengo una depresión profunda, no puedo salir y me siento terrible. Siento que me estoy muriendo. Yo para eso estaba llorando en lágrimas, ¿verdad? En lágrimas estaba. Y ya me dice, no te preocupes. Dije, vamos a tomarnos un café. Y ella me dice, sí, tomémonos el café. Vamos a tomarnos el café. Y ella me empieza a decir, pues ya, ¿verdad? Ella es médico precisamente. Entonces ya platicamos al respecto y me dice, pues ve al Santísimo. Le dije, ¿qué es el Santísimo? Es la ruedita como con los rayitos alrededor. Y dice, sí, dice, pero es Cristo vivo. Ahí está Cristo vivo. Ella sonrió, ¿verdad? Dijo, pues qué ignorante es mi amiga. Dije, no, sí, definitivamente yo a nivel católico muy ignorante. Hay muchos conceptos que no entendía y ahí estoy en proceso de aprendizaje. Entonces cuando ya empezamos a platicar con mi amiga y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo la clave del Santísimo de aquí de Ainúa. Dice, ve
ve, dice, y póstrate ante el Señor y dile, aquí estoy, Señor, tú ya sabes lo que yo tengo. No necesitas ni contarle, así me dijo ella prácticamente, ¿verdad? Textualmente hablando. Entonces ya cuando ese día precisamente que voy al Santísimo, saliendo de una misa, pero curiosamente para llegar a esa misa ocurrieron varios eventos, porque yo no podía entrar. Yo traté de entrar a una misa por 3 veces y no podía. Fui a Dainuba, era la hora incorrecta. Fui a Catler, estaba lleno. Volví a ir a Dainuba, estaba tan llena que no podía entrar. Entonces como a la 4ª vez yo entro a esa misa. Entro a la misa y en esa misa el padre empieza a hablar sobre la depresión. Y empieza a decir, es que hay muchas personas que sufren de depresión y buscan psicólogos, psiquiatras. Entonces dije, esa soy yo, porque yo andaba buscando un psicólogo, un psiquiatra que me ayudara con esto. Dice el padre, cuando no saben que el mejor psicólogo y psiquiatra está aquí, es nuestro Señor. Entonces era como que todo era para mí. Y bueno, dije, sí, eso es correcto. Entonces dije, en ese momento es cuando digo yo, voy a ir al Santísimo, pero no paró ahí, ¿verdad? Después, al terminar la misa, se acerca una persona, invita a un retiro espiritual y dice, va a haber un retiro espiritual, creo que el 14, 15, 16 o 15, 16, 17, algo así de marzo de este año. Entonces dice, por favor, todos que se quieran inscribir. Entonces dije, yo quiero ir, yo quiero saber qué es experiencia. Y estaba hablando acerca de la experiencia, ¿no? La persona que hacía la invitación. No pude alcanzar a la persona, dije, no importa, pues luego vengo a la oficina y pido información para inscribirme, porque yo me quería inscribir ese día. Entonces voy corriendo, salgo de la iglesia. Cuando salgo de la iglesia, me voy al Santísimo, como les había dicho. Pues voy al Santísimo, ya tenía la clave. Y le pregunto a una señora al salir de la iglesia, señora, ¿dónde está el Santísimo? Porque ni siquiera sabía dónde estaba el Santísimo. No sabía que era un cuartito, ¿verdad? Entonces, me dijo, está ahí, ¿tienes la clave? Sí, le dije, sí tengo la clave, voy al Santísimo. Llego, había algunas personas ya ahí presentes. Yo me voy hasta la última fila, que son algunas sillas. Me siento prácticamente en medio, directo al Santísimo, en medio de las 4 o 5, no recuerdo cuántos hay ahí. Entonces yo me siento en medio, mirando al Santísimo directamente, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, yo exactamente le repito lo que me dice mi amiga, que estoy ahí y él sabe por qué estoy ahí. Entonces yo me quedo viendo al centro, donde está la Eucaristía, donde está la hostia, Cristo vivo, y le digo, Señor, estoy aquí, estoy deshecha, tú sabes lo que está pasando. En ese momento aparece la imagen de Jesucristo. Yo la verdad no podía creerlo, era algo que... Entonces traía estos lentes, los agarro los lentes porque mis ojos estaban llenos de lágrimas, como les decía, yo estaba deshecha. Agarro mis lentes y los limpio, digo, está pasando algo con mis lentes, y me los vuelvo a poner. Entonces la imagen se empieza a abrir, como cuando abres el foco de una cámara. Entonces como en 3D, como decimos, ¿no? Y a color. Entonces dije, Dios bendito, ¿qué está pasando? Entonces eso fue una experiencia tan, pero tan maravillosa, que creo que me la llevo para el resto de mi vida. Y yo creo que en ese momento viví esa experiencia porque la necesitaba. Quizás Jesucristo decía, esta mujer es tan incrédula que necesita tener algo palpable, ¿no? Porque es como Santo Tomás, ella es como hasta no ver, no creer, ¿no? Y en ese momento fue un cambio muy fuerte en mí, algo pasó, me liberé porque era tan duro lo que estaba sintiendo, ¿no? Las emociones que yo estaba sintiendo totalmente oscuras, llenas de malos pensamientos, de cosas malas que podían pasar, ese terror, ese miedo que te causa una depresión. No creo que ni idea, las personas que no sufren esto pueden no comprenderlo. De hecho, en mi caso, yo tenía una amiga que sufría de depresión y yo decía, pues no, mira, ella decía, está triste el día, no me siento bien. Yo decía, no, la vida es linda, mira, es hermosa, no te preocupes, vente, vamos a tomarnos un café. Pero nunca la pude comprender hasta que yo estaba pasando por eso, lo difícil, lo profundo que es la depresión. Después de eso me voy al retiro, me voy al retiro, creo que pasaron, no recuerdo qué tantos días fueron exactamente, porque fueron cuestión de, yo duro en la depresión como 2 meses a más tardar. Me voy al retiro, vivo mi retiro. Cuando al final del retiro, el día domingo, nosotros vivimos una experiencia, ¿verdad? Vamos a la hora santa, el padre
hace la imposición de manos de nosotros. Y yo decía, tenía miedo, dije, es que yo no voy a sentir nada, el Espíritu Santo, porque todo el mundo tiene miedo. ¿Y qué se siente? ¿Y qué tal si no siento nada? A lo mejor yo, esas emociones muy encontradas, ¿no? De hecho, debo mencionar que el retiro espiritual fue muy liberador. Yo creo que ahí derramé todas las lágrimas que yo tenía que derramar. Ahorita estoy sin una en mis ojos, como pueden ver, porque ya lloré todas las que tenía que llorar en ese momento para liberarme. Cuando llega el momento de imposición de manos, el Padre pone sus manos sobre mi cabeza y yo sabía que atrás de mí estaba mi pastora. Entonces pone mis manos en mi cabeza y yo siento otras dos detrás de mi cabeza. Entonces fue una sensación como de mucha tibieza, de un calor especial en el cuerpo que me recorría. Y pues yo me sentí, no puedo explicar, una sensación que no se puede explicar, pero yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba, ¿verdad?, en mí. Y que eso iba a ser determinante para mi curación, porque en ese momento yo creo que me declaraba totalmente liberada de mi depresión. Después, al siguiente día vi a mi pastora, le pregunto, ¿verdad?, a ella, ¿usted puso sus manos en mi cabeza el momento que el Padre lo estaba haciendo? Y ella me contestó, no, yo no puedo poner las manos en tu cabeza, porque nada más Él es el único. Entonces, ¿por qué sentí 4? Si yo sentí como que me oprimió en mi cabeza de una forma muy especial. Y dijo, pues imagínate quién fue. Pues después de eso, de ahí yo empecé a asistir regularmente a misa, al grupo de oración, a la hora santa. Estoy también en una comunidad, porque de ahí del retiro espiritual se hacen comunidades y rezamos los rosarios cada viernes, nos reunimos y aprendemos, ¿no? Porque mi proceso es de aprendizaje. Yo estoy en proceso de aprendizaje y esto no es un camino fácil, porque siempre hay muchas cosas con las que te tropiezas o con las que no puedes hacer muchas veces. Entonces es un camino a veces, como les comento, difícil, pero vale la pena, definitivamente vale la pena, porque yo no he conocido mucha gente como me tocó a mí salir en 2 meses de una depresión de la magnitud de la que yo estaba pasando. Fue algo, y sin una sola medicina, sin una sola pastilla, sin un solo, psicólogos o psiquiatras, ¿no? Fue algo, pero vertiginoso. Estoy hablando, como les dije, antes de diciembre hasta marzo. Yo soy asistente de profesora de preschool, de preescolar. No, yo no creía en la Virgen. Yo creía nada más en Dios. Decía, ¿por qué voy a utilizar intermediarios si puedo ir directamente, ¿no?, hacia Dios y hablar con Él cuando yo me sentía mal o tenía algún problema? Entonces yo acudía, decía, directamente al Ser Supremo. Entonces yo no creía a la Virgen. Y curiosamente en el rosario que me regalan estaba la Virgen. Eso fue una de las cosas que me impresionó bastante. Y en el dije también que me regala la maestra estaba la Virgen, era la Virgen. Podría haber sido un Jesucristo, ¿verdad?, o un crucifijo, perdón, pero fue una Virgen. Entonces sí fue algo que me cimbró, ¿no?, al ver todo esto, como que coincidían las cosas. Pues realmente yo creo que mi esposo se preocupaba, ¿no? Como cualquier otra pareja, se preocupaba y me decía que pues buscara la ayuda, fuera al doctor. Y yo traté de ir al doctor en 2 ocasiones, más o menos, o 3 que me hablaban ellos, pero ellos no podían hacerme la cita. Pasaba una cosa y pasaba otra y yo sentía que me hundía. Pero nunca se pudo hacer la cita, nunca. Y créanme, mi aseguranza es buena y no se podía hacer la cita. Yo creo que Dios no tenía destinado para mí un puño de medicamentos, que vivir bajo medicación, ¿verdad? Pues simplemente no quieres vivir. O sea, no quieres vivir, estás en un pozo profundo, oscuro, tiemblas. Yo en mi caso temblaba, me dio como fiebre en las noches, temblaba, lloraba, no quería salir a ningún lado, no quería ver a nadie, quería estar nada más dormida, acostada, no tener contacto con absolutamente nadie, y llorar y llorar y llorar. Es un pozo profundo donde nada más te queda una opción, mirar hacia arriba, y arriba donde encuentres es a Dios. O sea, el poder respirar y sentir que nada obstruye esa respiración, ¿no? El que tomas el aire llega hasta los pulmones. Y además en ese retiro espiritual, no nada más de la depresión, yo siento que fui curada, ¿no?, sino también de todo lo que uno trae en sus espaldas. Estamos hablando de que una persona como yo de 50 años, tienes muchísimos, vamos a decir, experiencias a veces negativas en la vida. Podría decir, a veces tienes coraje, tienes rencores, enojos,
y más, ¿no? Entonces en ese momento tú te liberas de todo eso, como de que das paso a un renacimiento, porque ahí comprendí que Dios es un Dios vivo, que es un Dios que existe, que es un Dios que hace maravillas en ti, pero tú tienes que creerlo, tienes que acercarte a Él, y a veces Él nos hace el llamado, y para mí el llamado fue fuerte, porque una vez escuché que dicen, a veces Dios te habla al oído, y te habla con una voz dulce, pero a veces no entendemos. Yo lo interpreté, en este caso te habla con una voz dulce cuando te da un hijo, que es maravilloso, te sientes alegre, feliz, cuando te da una casa, cuando compras tu primera casa, cuando tienes el trabajo que tú soñaste. Entonces una voz dulce te está diciendo, dame gracias, ven a mí. Pero también de repente dicen, cuando te da un ladrillazo, cuando te pone en ese momento de la tribulación, ¿no? Cuando te dice, aquí no hay alternativa, tú no entendiste, ven. Entonces tú tienes que doblar las rodillas y decir, aquí estoy. La depresión hoy en día es uno de los problemas más fuertes que aqueja a nuestra sociedad. Es uno de los más grandes problemas de salud, vamos a decir, de tipo emocional o psicológico. Nunca más en ese pozo tan oscuro.